Hola, ¿cómo les va? Esta es la clase número 4 de Reflexión Filosófica de la Educación. Estamos en el punto 2 del programa, Problemas filosóficos en el contexto actual. Ítem 1, Pedagogía y nuevas infancias. Hoy nos toca tratar el tercero de los textos que está ubicado en este punto, que es el texto de Walter Cohen, Una educación de la filosofía a través de la infancia. Previamente recordar que veníamos trabajando el texto primero de Tonucci acerca de la recuperación del significado, de la fuerza de la infancia, básicamente como investigación, curiosidad, descubrimiento. Y luego habíamos trabajado el texto de Freire y Foundes por una pedagogía de la pregunta, recuperando también la importancia, la fuerza que tiene la pregunta al momento de plantear, presentar, proponer. Y tratamos de recuperar esos dos aspectos muy fuertes en torno a la infancia para repensar la infancia de una manera diferente y repensar la pedagogía de una manera diferente. El texto de Cohen específicamente nos sirve justamente para eso, para pensar una nueva infancia. Y para entrar en este concepto de nueva infancia, sería bueno entonces contrastarlo con algunas visiones tradicionales, clásicas, respecto de la infancia. Dos palabras sobre Walter Cohen antes de empezar con este tema. Walter Cohen es un profesor, investigador de filosofía, que justo cuando yo entré en la carrera de filosofía, bueno, él estaba como docente, pero luego se fue, se radicó en Brasil y se dedicó a trabajar el tema justamente de la filosofía con niños, hoy diríamos con niñes, que es una reformulación de un programa, de una idea, de una motivación que surgió en los años 80, 70, 80, una iniciativa de algunos autores de armonizar, de trabajar la relación filosofía-infancia y reformular la filosofía y reformular la infancia. Y ese programa se llamó Filosofía para Niños, y los autores que lo tomaron acá, entre ellos Walter Cohen, lo reformularon como Filosofía con Niños, en una clara referencia a esto que decía Freire, que lo mencionamos, y es una constante del pensamiento de Freire. No queremos una pedagogía para el oprimido, sino una pedagogía con el oprimido. No es de afuera, sino que es de adentro, cómo se tiene que reformular. Y bueno, Walter Cohen es una estrella, ha publicado muchos libros, artículos muy interesantes. Este es un texto del año 2002, y es un texto que está dentro de una compilación, o sea, dentro de un libro que tiene muchos textos, que es una compilación de Adrián Arpin y Rosa Licata, que se llama Filosofía, Narración y Educación. Bueno, es un artículo, es bastante breve, pero muy jugoso, muy interesante, tiene muchas cosas para que tomemos en cuenta. Entonces, dentro el artículo se titula Una educación de la filosofía a través de la infancia. Vamos ahora a hablar del texto y, como les decía, conviene, para tomar noción de esta nueva infancia, recordar rápidamente qué significado tuvo la infancia a lo largo de la historia
la infancia a lo largo de la historia fue caracterizada de manera sumamente negativa. Es decir, infante es el no adulto. No solo no adulto en el sentido de, bueno, no es una entidad, no llega a ser todavía algo, sino que su desarrollo natural es el de ser adulto. Esta visión de la infancia tan negativa como una etapa de desarrollo insuficiente que tiene que terminar en ser adulto es muy fuerte, podemos decir, hasta prácticamente el siglo XX. Es decir, es muy fuerte esa visión en la Edad Media. La infancia prácticamente es un problema, es una noedad. Los chicos son una carga, pero también son una inversión en el sentido de que van a ser brazos que a futuro podrán ayudar a la economía familiar. En el siglo XVIII, en el siglo de las luces, el menor de edad es el que es incapaz de decidir por sí mismo, que no es plenamente racional, que tiene que todavía educarse para llegar a ser en algún momento racional. Entonces, no hay una mirada de la infancia como una edad específica, como un tiempo específico, como una concepción específica de la vida, sino como algo que es lo que no es todavía y tiene que llegar a ser. Y en ese sentido, como una carga negativa. Uno podría decir, desde fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, o sea, hace un poco más de 100 años, empieza a haber dentro de la historia de la filosofía una mirada más positiva de la infancia como una edad que tiene su propio valor, su propio peso, su propia mirada, y es más, esa mirada de la infancia empieza a ser considerada como filosófica, porque es la mirada del asombro, la mirada frente a lo nuevo, la mirada que pide razones, que pregunta todo, que conoce desprejuiciadamente la realidad. Y entonces hay toda una serie de filósofos, algunos de los cuales Walter Cohen menciona en el texto, que recuperan la infancia y que la recuperan en el sentido, bueno, no tiene por qué ser mirada desde lo adulto, sino que se puede mirar la infancia como una edad específica que vale por sí misma. De hecho, el primer epígrafe que el texto tiene, el texto de Cohen, menciona, cita en realidad un texto de Benjamin, donde la infancia es una experiencia distinta. Y después un texto de Lyotard, donde menciona que infancia es lo que no se habla. Infans es el que no habla. Pero no es una edad de la vida. Y entonces, aunque no se hable, es lo que aprende a hablar. Y en este caso, Lyotard dice, puebla el discurso, ¿no? Bueno, estas son ideas importantes, porque ¿cuál es? La recuperación de la infancia en un sentido positivo implica romper con visiones tradicionales. Y acá Cohen menciona, ya en el texto de él, menciona algunas visiones habituales de la infancia, suele tenerse como una edad temprana del desarrollo evolutivo. Claro, la psicología ha echado mano de esto muy fuertemente. Hoy podríamos pensar que se ha mezclado con la neurociencia, que también ha echado mano sobre esto, pero también parte de una escala evolutiva y en ese sentido se pasa siempre a estados más evolucionados, entre paréntesis, mejores, ¿no? Y no hay una valorización positiva de la infancia. Está vista como una fase a abandonar, y de hecho, dice Cohen, muchas veces se toma lo infantil con un sentido negativo, como si fuera
infantil un insulto, ¿no? Como, ay, mirá qué infantil, ¿no? Es algo negativo, es un insulto, es ingenuo, simple, ¿no? Y demás. Lo que el autor quiere resaltar es que la infancia es mucho más que eso, obviamente, esas visiones siguen siendo negativas, que la infancia es un tema de la filosofía, y esto lo marca fuertemente, no es un tema ajeno, sino todo lo contrario, y que por eso hay filósofos que se han ocupado. Y acá toma un italiano que se ha hecho famoso ahora hace poco por Giorgio Agamben, se ha hecho famoso este italiano por estar en contra de las medidas de la pandemia. Bueno, ha quedado muy mal, muy mal parado, pero toma conceptos de este filósofo y que son básicamente cuatro conceptos que están muy relacionados entre sí. Uno los puede distinguir, son cuatro conceptos distintos, pero tienen mucho que ver, tienen mucha conexión. Los conceptos son lenguaje, historia, experiencia e infancia. El tema es que desde el punto de vista del lenguaje, uno no nace, nadie en realidad nace hablando, sino que el lenguaje se aprende palabra por palabra, se aprende digamos, el pasaje del significante al significado, y en la medida que se aprende uno mismo se va construyendo su subjetividad a través de ese aprendizaje del lenguaje. Con lo cual, no es que somos sujetos primero y después tenemos lenguaje, sino que nos hacemos sujetos en la medida en que aprendemos el lenguaje. El siguiente punto es la historia. El siguiente concepto relacionado es la historia. Gracias al lenguaje es que podemos construir, tener una historia. Claro, ¿no? Si no hubiera lenguaje es muy difícil realmente pensar en la historia. Y bueno, no solo uno habla, sino también es hablado. Y en este sentido, uno entra dentro de una historia. De hecho, se nombran a las personas incluso antes de que nazcan, ¿no? Es decir, uno es hablado incluso más allá de sí mismo. Y esto es posible gracias al lenguaje. El tercer concepto es la experiencia, ¿no? La experiencia genera digamos, es la experiencia, ¿cómo explicarlo? Acá, bueno, esto por ahí vieron algo parecido en otra materia, quizás con los textos de La Rosa, ¿no? El pedagogo La Rosa. Bueno, pero la experiencia lo que marca es esto, ¿no? Es que uno está en constante aprendizaje, ¿sí? Uno está siempre aprendiendo cosas nuevas y permanentemente eso va redefiniéndonos. En ese aprendizaje, pero somos seres aprendientes, digamos, ¿no? De hecho, la palabra aprender, cuando uno le pone una H entre ¿no? Aprender, como captar, como tomar entre las manos, bueno, eso es experiencia en sentido fuerte, ¿no? Y aprender, estamos siempre aprendiendo cosas, por suerte, no somos seres acabados. ¿No? Uno escucha a veces mucha gente grande que dice, yo ya estoy hecho, yo ya estoy de vuelta. Bueno, en realidad no. ¿No? Digo, la vida, la vitalidad es estar siempre abiertos al aprendizaje. Esto para nosotros como docentes es importantísimo. Estar abiertos a la experiencia de lo nuevo, estar abiertos al aprendizaje permanente es fundamental. Es fundamental. Porque nadie que enseña no puede estar cerrado al aprendizaje, ¿no? Tomando las ideas de Freire. Aprender es, yo diría, lo que nos mantiene vivos, ¿no? Exagerando un poco, pero es eso.
es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene curiosos, lo que nos mantiene activos. Si uno cree que no tiene nada que aprender, no sé, es como que entra en un letargo terrible, ¿no? A veces en la docencia hay como mucho de ese letargo peligroso. Entonces, lenguaje, historia, experiencia, infancia. Cuarto concepto, lo que dice Cohen es que siempre están juntos estos conceptos como condiciones en las que se desarrolla, ¿no? Entonces, se desarrolla el lenguaje y la historia. Siempre estamos aprendiendo a hablar, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y siempre estamos construyendo y construyéndonos a nosotros en una historia. Y por eso habla algo que es muy lindo acá, ¿no? El tema de la infancia como origen y patria, ¿no? Qué conceptos raros en esta cita de Agamben, pero es interesante. Origen y patria, ¿no? O sea, de dónde venimos y a dónde volvemos, o a lo que nos debemos. Bueno, es muy lindo eso. Claro, decir todo esto en medio de la sociedad actual es realmente disruptivo, ¿no? Es inconveniente porque la sociedad actual condena a la infancia, ¿no? No hay lugar para la infancia, no hay lugar para la experiencia. Ustedes miren, esto se puede analizar de muchas maneras, pero desde las preguntas, entre comillas, inocentes de los adultos, de vos qué querés ser cuando seas grande, quiere decir, ahora no sos nada. ¿Qué querés ser cuando seas de verdad? Hasta la campaña frenética comercial, vamos a hablar más adelante con otro texto sobre el tema del consumo, en intentar vestir a los niños, por ejemplo, o llenarlos de juguetes, quieren hacer consumidores adictos al mercado tempranamente, ¿no? Es decir, y eso es, de nuevo, trasladar la lógica del adulto a la infancia, ¿no? Y por eso se acuerdan que al comienzo del curso yo les proponía hacer este ejercicio. ¿Qué ha cambiado de una época de 2, 3 generaciones para atrás ahora? ¿Cómo ha cambiado la infancia? ¿Cuántos juguetes tenían sus bisabuelos, por ejemplo? Si tenían juguetes. ¿Cuántos juguetes tiene hoy un nene? Y así, ¿cuántos programas de televisión? ¿Qué lugar ocupaba la imagen? Y se van a dar cuenta que lo que ha cambiado es una sociedad que ha llenado de cosas a los niños y, como dice Tonucci, no deja que el niño viva, ¿no? Esto de llenar de tareas, llenar de juguetes, llenar de vos tenés que ser tal cosa o no tenés que ser tal cosa. O sea, hay un permanente coartar la infancia, y más aún, decirle a un adulto que es infantil, decíamos recién, es un insulto, ¿no? Entonces, la infancia no solo está no permitida para la edad biológica, digamos, reconocida como infancia, sino que tampoco está permitida para nada, ¿no? O sea, no hay lugar para asombrarse, no hay lugar para ver lo nuevo, no hay lugar para aprender. Ya todo tiene que estar sabido, ¿no? Entonces esta sociedad actual genera derrota, resignación, simulacro de una vida no vivida. Esto dice el autor, son tiempos hostiles a la infancia, ¿no? Y sueños no realizados. Esto es terrible, pero piénsenlo, pueden verlo de muchas maneras, ¿no? De nuevo, trasladado a nuestra profesión, recordemos lo que decían también Freire y Faundes, el docente no puede dar lugar a duda, no puede pensar que algo no lo sabe o no lo sabe bien. Entonces, ponerse en situación de aprendizaje siempre es visto como una debilidad, como algo negativo, como un déficit, ¿no? Como algo que te falta. Bueno, claro, y entonces
la sociedad reprime la infancia desde, digamos, incluso en la edad propiamente infantil y en toda la vida más ni hablar. En el resto de la vida ni hablar. Bien, entonces, ¿qué propone el autor frente a las visiones negativas? O incluso también al revés, idealizantes, ¿no? Hay algunas visiones de la infancia como, ay, la edad de la inocencia, la edad de la bondad natural. Y la verdad es que todos sabemos que la infancia no tiene ni inocencia, ¿no? O sea, tiene inocencia para el adulto, pero el infantil no, el infante no es inocente. Tampoco es bueno por sí mismo. Lo bueno, lo malo son cosas que se aprenden con el tiempo largo, ¿no? Pero bueno, frente a esas visiones, ¿qué propone Cohen? Propone una infancia como posibilidad, como en el sentido de darle lugar a la posibilidad, estar abierto a lo nuevo, a lo inesperado, a lo distinto, lo diferente, lo insólito. Esto es muy importante porque la escuela arrastra con un problema de homogeneización muy fuerte, ¿no? Es decir, homogeneiza. Lo diferente dentro de lo homogéneo no podría tener lugar. De hecho, pensemos, el lenguaje nos traiciona, el lenguaje nos hace nombrar a ciertas personas como discapacitados, o sea, que les faltan capacidades. Y eso no es así, son capacidades diferentes, no es que les faltan capacidades. Y esto es muy importante para trabajar en la escuela, ¿no? Sé que ustedes tienen un espacio muy fuerte de diversidad, pero de que no ¿cómo se llama ahora? De hecho, las pedagogías críticas enfatizan mucho todo este aspecto de diversidad. Pero bueno, justamente, si, y esto en Tonucci se ve muy bien, hasta en las viñetas de Frato se ven muy bien. La infancia es esa apertura hacia lo nuevo que no puede venir la escuela a ver que lo distinto está mal. No, es al revés. Lo distinto es lo que está bien. Lo que está mal es querer homogeneizar, querer normalizar, querer decir, ustedes tienen que cumplir con un prototipo fijado socialmente y políticamente. Bueno, la nueva infancia desde Cohen está proponiendo esto, ¿no? No. Demos lugar a lo diferente, lo distinto, lo insólito, lo nuevo. Lo nuevo es lo que no estaba antes. Y lo nuevo no puede ser encerrado en los dispositivos que estaban antes. Bien, y entonces en ese sentido no hay que presentar un camino predeterminado donde el niño o la niña parte de determinado lugar y tiene que llegar necesariamente a otro lugar, sino que puede haber lo que el autor llama un devenir múltiple, abierto a la diferencia. No hay un solo camino, no hay un solo... no es una cuestión de vacío, déficit a llenar por contenidos, ¿no? Como una cosa atrás de la otra. No, eso se tiene que abrir, se tiene que resignificar y se tiene que romper en múltiples caminos posibles. Bien, esto entonces, el primer punto que se titula acerca de la infancia. El segundo punto se titula acerca de la educación. Voy cambiando las hojas. Ustedes escucharán por ahí. Y también empieza con dos epígrafes, uno de Deleuze y otro de Grombowicz. Todos apellidos difíciles de pronunciar. Bueno, el de Deleuze es muy lindo, ¿no? El primero, hay que volver a ser niño, ¿no? Esta idea de volver a ser niño, restaurar la infancia. Y el de Grombowicz, ¿no? También, quizás podamos volver a la infancia. Y después también cita, después de esto, comienza
bueno, retomando los dos epígrafes, y después cita a una filósofa muy interesante, Hannah Arendt, que también habla de la natalidad, ¿no? La educación radica en la natalidad. ¿Y la natalidad qué es? Es el nacimiento de algo nuevo. Y ese algo nuevo no se puede predeterminar, prefijar, ¿no? Como si fuera algo moldeable. Si es algo nuevo, es un nuevo inicio, y este nuevo inicio es lo que lleva a la educación, un nuevo comienzo. Y por eso hay educación, porque hay algo nuevo. Pero entonces la educación no puede no tener en cuenta que eso algo nuevo tiene que de alguna manera romper con lo preestablecido. El tema es que, bueno, lo nuevo, y acá sí el autor menciona directamente el iluminismo, ¿no? O sea, el siglo XVIII, que claro, el siglo de las luces del siglo XVIII tiene una visión prefijada, ¿no? Donde el menor de edad en algún momento va a pasar a ser mayor de edad. Entonces, ese déficit que trae el niño en algún momento va a ser completado, y lo que tiene que hacer la educación es seguir ese camino uniforme, rectilíneo, de formación de contenidos uno atrás del otro para llegar a la meta preestablecida. Por eso el iluminismo mide la educación por sus fines. Bueno, acá no hay lugar para lo nuevo. Uno podría decir, eso es una visión cientificista de la educación, ¿no? Cuando está prefijado el esquema hacia el cual se va a ir. Entonces el autor dice, no importa si somos progresistas o somos conservadores, esa no es la discusión. La discusión es qué lugar le damos a lo nuevo, ¿no? Este es el punto. ¿Lo nuevo tiene lugar o no tiene lugar? Esta es la cuestión. ¿Lo vamos a afirmar? ¿Lo vamos a acoger, recibir, hospedar? Está usando palabras que tienen fuerte peso en toda la filosofía contemporánea, ¿no? Le vamos a dar cabida como lo que es, no tratándolo de modificar, o no. O vamos a tratar de moldearlo, limitarlo, encerrarlo, normalizarlo, cambiarlo de alguna manera, ¿no? Esta es la cuestión fundamental como educadores. ¿Qué espacio le damos a la voz de los que no tienen voz? ¿No? Por eso el chiste que poníamos ahí de la imagen de los Simpson, lo poníamos en forma de chiste, pero bueno, porque es un poco negro el humor de este profesor. ¿Alguien puede pensar en los niños? Bueno, es que este es el punto. ¿Alguien puede pensar en los niños? O sea, pensar en los niños, pero no desde la posición del adulto que quiere que los niños sean tal cosa, sino desde la posición de los niños por sí misma. Eso ahí hay que pensar. No traerlos a pensar como nosotros queremos que piensen. Eso es lo que está diciendo Tonucci. Por eso la educación es tan problemática. Y entonces dice, acá Cohen en la página 40, un pasaje muy lindo que me permito leer: en la medida en que no hablamos ni sabemos todo, en la medida en que el mundo no es lo que pensamos que debería ser, y por tanto nuestra historia está inconclusa, en esa misma medida somos seres de lenguaje, de historia, de experiencia y de infancia. Esto está en la página 40, abajo. El tema es que, bueno, como decíamos, esta sociedad no nos permite esta apertura, más bien quiere que nos cerremos y que tengamos, por decirlo así, conductas automáticas. Lo que sí puede hacer la educación es proponerse restaurar esta infancia, ¿sí? Educar a los niños no para que sean adultos o para lo que sean lo que los adultos quieren, sino en su ser niños propiamente. Y
generar las condiciones, dice Cohen, para no perder o para recuperar esa experiencia propia de la infancia. Muy interesante, quizás hay que pensar cómo esto lo podemos llevar al aula, ¿no? Todavía faltaría acá dar un paso más, pero como premisa y ponerlo por ahí arriba entre nuestros valores importantes, creo que es muy interesante lo que está diciendo. El último apartado del texto se titula Acerca de la filosofía y también empieza con 2 epígrafes, uno de Michel Foucault, donde recupera la idea de la filosofía como pensamiento crítico, como poder pensar de otro modo, y otro de nuevo de Deleuze, criticando la imagen dogmática del pensamiento. Bueno, ahí se pone un poco oscuro en el tratamiento de ese tema el autor, la imagen, porque es un tema bastante complicado, pero vamos a tratar de sacar lo principal. ¿Qué le interesa de la filosofía? Bueno, la filosofía es interesante como esto, como una experiencia intersubjetiva, ¿no? Donde pensamos, pero no pensamos solos, sino que pensamos de manera colectiva. Podemos cuestionar, nos preguntamos si el mundo podría ser de otra manera todo el tiempo y qué podemos hacer para que ese mundo sea de otra manera. Pero además esa experiencia es única, o sea, cada uno la realiza de su manera, pero puede ser compartida, ¿no? Más allá de ser un pensamiento único, irrepetible, intransferible, ¿no? O sea, único, irrepetible, intransferible, quiere decir que cada uno lo realiza y que esto no se puede, digamos, exponer mecánicamente. Sí se puede compartir de manera intersubjetiva. Uno nunca piensa solo, siempre es interesante pensar con. Y por eso toma esta idea del pensamiento crítico a partir de Foucault. Y en el caso del segundo epígrafe de Deleuze, el problema que tiene la imagen dogmática, sin entrar en la especificidad y todo esto, lo característico que acá menciona con una serie de puntos, ¿qué es la imagen dogmática del pensamiento? Es lo que impide pensar. ¿Y por qué impide pensar? Porque impide que haya algo distinto, que haya algo diferente, y acá inhibe la diferencia y la repetición. Bueno, la repetición como algo, no en el sentido que entendemos nosotros, sino como la aparición de lo heterogéneo, lo distinto. Entonces, el dogmatismo lo que hace, el normalismo lo que hace es impedir ese pensamiento original, siempre nuevo, siempre incómodo, digamos así, y profundamente diferente, ¿no? Es decir, la homogeneización de la que hablábamos hace un ratito impide que aparezca lo diferente, lo distinto, ¿no? Todas las mariposas tienen que ser iguales, nada de un color diferente. Bueno, para eso necesitamos la filosofía, para entender que lo diferente es hermoso, es enriquecedor, es lo nuevo y es lo que nos permite pensar y aprender y sorprendernos también. Entonces, pensar se apoya en la experiencia, en el encuentro, en la discontinuidad, en el sentido de que algo no tiene por qué seguir los parámetros preestablecidos, en lo nuevo, el acontecimiento es eso, ¿no? Es como la aparición inesperada de algo. Y eso es la infancia, y eso es lo que tenemos que recuperar, y eso es hacer posible lo imposible, o afirmar la diferencia, o recuperar, ¿no?, lo que acá llama el autor la soberanía de la pregunta, ¿no?, la importancia de la pregunta. Entonces, la filosofía efectivamente nos permite recrear esa experiencia de la infancia, recrear en el sentido de generar de nuevo, ¿no? de volver a generar, pese a los mandatos de la sociedad,
y nos permite un encuentro genuino, ¿no? Donde demos lugar a esto que llamamos infancia de verdad, pero de verdad, no como algo fingido, ¿no? No como algo que, bueno, lo hacemos para quedar bien. No, no, no. Esto hay que tomárselo muy en serio, muy en serio, como docentes en permanente formación. Bueno, hasta acá entonces, con el texto creo que se hizo un poquito largo, pero dejemos para abierto a las impresiones de ustedes, que seguramente tendrán mucho para comentar. Y la próxima seguimos con el punto 2.2, digamos 2.2, el tema, a ver, el tema de la posverdad y los nuevos hábitos. Vamos a hablar un poco de comunicación, medios, con otros textos, consumo, mercado, ¿no? Con otros textos que ya vamos a ir mencionando.